Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos un ponente muy especial y muy querido. Él es Gustavo Becerra. Y bueno, Gustavo, quiero que seas tú quien se presente antes de que demos inicio a ese regalo que nos traes. Bueno, antes que todo, agradecer la presencia de todos ustedes que hayan dedicado un tiempo de su vida a escuchar lo que yo tengo que decir, y agradecerle también a Alejandro la invitación a participar en esta exposición de un poco lo que yo hago y lo que he ido de alguna manera eh, explorando y el tiempo que llevo trabajando con caballos. Mi nombre es Gustavo Becerra, como ya lo decía Alejandro. Vivo en Chile, trabajo con caballos hace 15 años, que me dedico a eso. Soy profesor de educación física y partí en los inicios con terapias asistidas con caballo, hipoterapia, equinoterapia, y de a poquito me fui involucrando más con los caballos hasta llegar a preparar caballos para terapia, hablando a todo este tema de mejorar la relación con los caballos. Y de ahí surge esta, de alguna manera, por decirlo, esta pasión por enfocarme específicamente en lo que es la construcción de vínculos con los caballos. Entonces, lo he probado en varias situaciones, generalmente con caballos que ya están formados, que están domados, que tienen algún tipo de trauma, para prepararlos para terapia. Y este último tiempo he estado trabajando con caballos ya de salvajes, caballos que viven chúcaros, como se les llama acá, caballos que están desde cero, interesantes. Así que lo que les quiero exponer hoy día está totalmente basado en mis propias experiencias y siempre les digo a las personas que me quieren escuchar que no se trata de exponer aquí el cómo hacer las cosas. O sea, no quiero yo pecar de soberbio y decir que hay que hacerlo así. Lo que sí quiero hacer es comentarles y contarles cómo lo hago yo, y a lo mejor a ustedes les puede resultar mejor. Entonces, con esto quiero dar inicio a la exposición de hoy, y si quieres, Alejandro, vamos con la primera imagen, la primera diapo. Perfecto. Y sí te recomiendo que porfa apagues tu cámara. Correcto, sí, para que aprovechemos bien la señal. Mira que la mía está muy tiritona. Ya. Bueno, de todas maneras les quiero advertir que seguramente yo estoy acá como al aire, afuera, en el patio, por decirlo de una manera. Así que van a escuchar de repente algunos relinchos por ahí, van a escuchar algunos gallos, algunos típicos sonidos de campo y unos perros ladrando. Así que cuando sea demasiado impertinente, voy a cortar un poquito el micrófono, pero vamos a tratar de que sea todo de la mejor manera posible. Este tema de la construcción de vínculos con el caballo surge justamente, como les explicaba, por tratar de encontrar una forma de poder conectarme con el caballo de la manera más sencilla posible, pero también de la manera más respetuosa, entendiendo que el caballo, por lo menos para mí, es un animal sintiente, es un ser que siente y que por lo tanto también tiene sus motivaciones, tiene sus intereses, y que por el contexto en el que vivimos y por el devenir de la historia, de alguna manera esto se ha resuelto no necesariamente muy positivamente para el caballo, digamos. Siempre ha tenido que estar como sometiéndose al ser humano, a las necesidades del ser humano, y por lo tanto siempre ha sido un ser que ha estado de alguna manera funcional a las actividades del ser humano. Un poco
chocando con eso, con esa idea, digamos, y entendiendo que dentro de lo que yo empecé a hacer, que eran las terapias, necesitábamos un animal que estuviera en equilibrio, que fuera un animal que pudiera proponer también de algunas cosas, que pudiéramos confiar plenamente en él. Es que empieza este tema de construir, de encerrar todo este tema en la construcción de vínculos y alejándose un poco de lo que es la doma tradicional. Así que, si quieres, avanzamos, Alejandro, para ir entrando ya en materia. Y, y cuando hablamos de vínculos, yo justamente lo tomo desde la acepción que es el acoplarse, el poder encajar. ¿Ah? Vincularse es un poco poder entrar en esa idea. Entonces, hoy día vamos a ver un poco lo que es el vínculo propiamente tal, qué se piensa un poco, qué pienso yo de la doma, y para después hablar un poco de lo que es la proximidad como una forma de lenguaje, el liderazgo funcional y el estado emocional del caballoterapia, y bueno, y algo que es como lo que de alguna forma yo utilizo mucho, que son los procesos en la construcción de vínculos. Son ciertas fases que uno tiene que cumplir para poder construir un vínculo más o menos sano. Avancemos, Alejandro, por favor. Gracias. Como les decía, el vínculo es un poco acoplarse, ¿ah? Donde dos personas, dos ideas, dos situaciones encajan una con otra y conforman una realidad nueva. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros el vínculo es asociarse con el caballo y ser co-constructores de una realidad distinta, una realidad nueva, donde ya no soy yo dominando al caballo, ni es el caballo tratando de hacer lo que él quiera, sino que somos dos personas, o dos seres, perdón, mejor dicho, dos seres, que están intentando hacer algo en conjunto. Y un poco eso es, un trabajo en equipo, unirse, encadenarse, asociarse, mejor dicho, acoplarse. ¿Mm? Avancemos, Alejandro, por favor. Y por otro lado, ¿me escuchas, Alejandro? Eso, perfecto, gracias. Y por otro lado tenemos el concepto de doma, que es, en el fondo viene del latín domare y tiene que ver con someter a las bestias, tiene que ver ya entramos a usar unas palabras aquí que son como, que de alguna manera causan cierto resquemor, sobre todo en estos tiempos que corren ahora, que tiene que ver con el someter, con el sometimiento. Avancemos, Alejandro. Y aquí yo me quiero detener un poquito porque tenemos dos conceptos que yo los tomo como algo distinto, que pueden significar a la simple vista, pueden significar lo mismo, pero yo los quiero exponer como que tienen dos acepciones distintas. Uno es el sometimiento y el otro es la sumisión. Entonces vamos a entender el sometimiento como una actividad en la cual un otro le impone algo, ¿ah?, a alguien, ¿ya? Y la sumisión es cuando un otro se voluntariamente, por evitarse problemas, por no caer en alguna discusión, algún debate, prefiere hacer algo que a lo mejor no en otras circunstancias no haría. Entonces la sumisión es un acto donde yo voluntariamente me entrego a una situación, y el sometimiento es donde yo obligadamente o me obligan a hacer algo que yo no quiero. ¿Mm? Y ahí, con esto, quiero entrar en estos tres conceptos. A mí siempre, de alguna manera, el tema de doma, me hizo ruido. Y empecé a analizar esto y encontré que siempre, que habían como tres maneras de entender el tema de la doma, que es una doma tradicional, que es la que se ha usado siempre, que funciona muy bien para muchas personas, pero con el avance del conocimiento, con el avance de la etología, con el avance de las ciencias del comportamiento, de alguna manera, esta doma tradicional empieza a encontrar otras formas
Y los seres humanos, las personas que trabajan con caballos, empiezan a encontrar también, producto de su propia evolución, de su propio desarrollo de conciencia, una manera distinta de relacionarse con el caballo. Y ahí es donde surge la doma racional, con un fuerte peso en lo que es la teoría, en la etología y el comportamiento del caballo, o la doma natural, que es un concepto que surge un poco eh, entendiendo al caballo como un ser vivo que tiene sus necesidades, que tiene que desarrollar un plan vital, que tiene que desarrollar una forma de vivir, y que de alguna manera se trata de que sea lo más natural posible, entendiendo que todo esto, ya sea la doma tradicional, la doma racional, la doma natural propiamente tal, son parte de un constructo cultural que siempre está teñido por la mirada o por el enfoque antropocentrista. O sea, es el ser humano el que está siempre manejando y tomando las decisiones por ese animal que es el caballo. Ahora, en este último tiempo han aparecido muchas voces donde animalistas, eh, que son cada vez más profundos y más radicales también, que de alguna manera intentan llevar al caballo hacia y bueno, no solamente el caballo, sino que también los perros, los gatos, animales que son cercanos al ser humano, llevarlo a un nivel distinto. Animales que necesitan ciertos cuidados, pero que también tienen derechos a vivir su propia vida. Y ahí es donde entramos en conflicto con el ser humano, porque el ser humano, de alguna manera, a los caballos, por ejemplo, siempre les ha asignado un rol secundario, un rol de obediencia y un rol no quiero decirlo de esclavitud, pero de alguna forma sí cumplen una función que es en absoluto beneficio para el ser humano, negando un poco la esencia o el ser del caballo. Entonces, vamos a tener estas tres miradas, la doma tradicional, la doma racional y la doma natural. Avancemos, por favor, Alejandro. Bueno, yo acá coloco una pequeña reseña, digamos, donde trato de explicar un poco desde mi mirada, desde mi punto de vista. Eso yo lo tengo bien claro y quiero ser muy honesto en decírselos a ustedes, que este es un enfoque que yo le doy, es mi mirada, puedo estar equivocado, ¿ya? Entiendo que la verdad la construimos entre todos, por lo tanto, podemos deducir que a lo mejor la verdad no existe, pero existe a quien le queremos creer. O sea, me lo dijo una vez un señor hace muchos años, me dijo: la verdad no existe, existe a quien le queremos creer. Y eso me dejó como, digamos, como se dice aquí en Chile, marcando ocupado, porque no lo había visto así. Aquí la doma tradicional, y los que ya lo han visto y los que lo han practicado o han participado de alguna forma, es una doma que tiene muchos años, que se trae desde siempre, sobre todo en nuestros campos, y en donde el objetivo principal es el quebrantar la voluntad del caballo, ¿ya? O sea, vencer sus anhelos, negarlo como un ser, quebrantando la voluntad. Y eso se utilizan cuerdas, se amarra, se usa el palenque como una forma de someterlo, y con el objetivo de que la voluntad vaya cediendo cada vez más y el caballo se vaya entregando, vaya docilizándose, por decirlo de alguna manera. Pero ahí, desde mi punto de vista, siempre se termina con cierta actitud y ciertas actividades que son un poco coercitivas y de mucha imposición, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque siempre está presente el miedo. Y el miedo tanto del caballo por lo que va a recibir, por las consecuencias que puede tener si no se adapta o no se entrega, pero también el miedo a quien ejerce este dominio. El miedo, en el fondo, es un miedo a perder el control. Pero no vamos a entrar a juzgar eso un poco ahora, porque eso va a dar como para una masterclass nueva, ¿no? Pero lo quiero plantear como una idea a poder reflexionar un poco. O sea, quien ejerce violencia, quien ejerce de alguna forma intento de apropiación, de dominio, la base siempre va a ser el miedo.
el miedo a perder algo, el miedo a perder el control del animal, el miedo a no recibir lo que se quiere, el miedo a quedar expuesto muchas veces. ¿Mm? Y entonces, este tipo de doma se basa mucho en lo que es la coerción de la voluntad del caballo y en el sometimiento. La doma racional, la doma natural, la doma india, busca algo muy similar, ¿ya? Pero aquí hago la diferencia, que es, utilizo el término, en vez de usar el término de sometimiento, uso el término de sumisión, entendiendo que el caballo, de acuerdo a las estrategias que se utilizan, que están muy de la mano con el desarrollo de la psicología animal, específicamente de la etología, que estudia el comportamiento de los animales, ciertas estrategias, ciertas formas sutiles, pero siempre van a ser impositivas, siempre van a ser de dominio. Entonces, aquí entra un concepto nuevo que se está utilizando mucho en este último tiempo, que es el de la indefensión adquirida. Y en el fondo, es una actitud del que es oprimido, en donde adquiere o aprende una forma de indefensión tal que lo lleva a ser pasivo frente a cualquier situación que sea de vulneración de sus derechos o de sus necesidades o de sus intereses o de su voluntad, de alguna manera, por decirlo así. Entonces esa indefensión adquirida surge como una forma de controlar también. Y la indefensión adquirida, así en palabras bien sencillas, es prefiero hacer lo que tú me pides para evitarme que me golpees, para evitarme que me maltrates, para evitarme que te enojes conmigo, para evitarme que dejes de quererme, ¿ah? Para evitarme un montón de situaciones. Entonces van de distintos niveles. Se dice mucho que esta indefensión adquirida es la de los niños golpeados, por ejemplo, las de las esposas golpeadas, las mujeres maltratadas, que de alguna forma van asumiendo, bueno, de cualquier persona que de alguna medida es vulnerado en sus derechos, que para evitarse problemas prefiere aceptar, ¿ah? ese, ese comportamiento agresivo para evitarse un mal mayor. Y el caballo de alguna manera aprende eso. Ahora, dentro de lo que es la doma natural y la doma india, hay más sutileza, hay más como seducción de repente, pero también hay una estrategia de manipulación. ¿Ah? Yo te doy algo, te doy tranquilidad, te doy seguridad, pero tú me tienes que dar o me tienes que rendir cierta, cierto comportamiento o cierta forma de moverte para que yo me sienta tranquilo y seguro. Y una tercera vía, yo le puse aquí manejo natural y se le conoce, se ha escuchado por ahí, yo lo he escuchado y lo he leído en algunos textos como manejo natural. Y es en el fondo la forma de conectarse con el caballo, de llevarlo de la manera más sutil, de la manera más afectuosa, de la manera más natural posible, o sea, entendiendo que el caballo es un ser que tiene muchas necesidades, que es un animal gregario, por lo tanto quiere estar en compañía de un otro, que es un animal que necesita de referentes, que necesita de ambientes tranquilos, acompañados, donde haya mucha seguridad, donde haya bienestar. Bueno, cualquiera, como todos, yo creo que todos nosotros buscamos un poco lo mismo. Entonces, aquí se establecen otras formas que vienen a ser un poquito, tal vez sacando de las anteriores lo más positivo y adaptando muchas cosas. Porque acá en la construcción de vínculos, con la seducción, que tienen que ver un poquito, para decirlo así, derechamente, puede sonar un poco fuerte, manipular un poco. O sea, esto de mostrarle una cuerda, pasársela por el lomo para que vea que no hace nada, pero en el fondo con esa cuerda yo lo voy a amarrar, ¿ah? Yo lo voy a sujetar. O sea, de alguna forma le voy a impedir que se vaya. Y ese es el tema. Ahí donde entramos en conflicto muchas veces los que vamos entrando en este tema del caballo desde una perspectiva distinta, donde nos vamos preocupando de otras cosas y que no digo que sean las mejores o que sean las correctas, pero son formas que uno se va adquiriendo y que de alguna manera nos van haciendo buscar el caballo desde otra mirada y pararnos desde otro lugar para poder conectarnos con ellos. Entonces, acá se utiliza mucho, es muy importante el lenguaje corporal, es muy importante mi gestualidad,
Es muy importante cómo yo voy familiarizando al caballo con distintos elementos, con distintas cosas, como la montura, como la silla, como las riendas, como la jáquima, las cuerdas, como algunas cosas o comportamientos que tenemos que hacer, algunas tareas que tenemos que hacer con ellos. Y eso acá yo entonces, pero lo que busco yo es que el caballo vaya de alguna forma adquiriendo cierta fidelidad con el ser humano, porque el ser humano le va a dar cierta tranquilidad, le va a dar cierta seguridad, le va a dar alimento, lo va a proteger. Entonces el caballo de alguna manera como un ser vivo, que es de manada, que es gregario, que necesita de la compañía de otros para poder crecer y para poder desarrollarse, sin duda hay que el poder tener un guía, tener un líder que de alguna manera lo proteja y le solucione algunos de esos temas, el caballo sin duda lo va a hacer más fiel. Y ahí empieza este tema de la fidelización, ¿ah? Y la colaboración como un método de desarrollo de educación y de reeducación de los caballos. Avancemos, Alejandro. Vamos a la otra. Bueno, aquí en la construcción de vínculos, ya entrando más o menos un poco en materia, es súper importante la proximidad. O sea, cómo yo me aproximo, cómo yo me acerco. Sobre todo en los caballos que son chúcaros, por decirlo, que son salvajes, que no están domados, que son cimarrones todavía. Los primeros contactos con los humanos no siempre son los más felices, ¿ya? Siempre tienen que ver con una apropiación y con una invasión de su cuerpo, a través de una cuerda, a través de un lazo, donde lo sujetan y lo amarran para que no se vaya, para que no se arranque. Entonces, sin duda eso, que de alguna manera esos primeros encuentros dejan, sin duda que sí, dejan una huella que no es la más positiva en la relación con los humanos. Cuando partimos desde cero con un caballo, la proximidad como lenguaje es sumamente importante. Y de ahí yo tomo un concepto que se llama proxémica, que es de un antropólogo, que no recuerdo el nombre en este momento y lo había anotado por ahí, pero en los papeles que tengo acá se me perdió, le pido disculpas. Pero cuando coloquen ustedes proxémica en Google, inmediatamente le va a aparecer el nombre de este antropólogo. Y él habla de la proximidad como las personas o cómo los seres son influidos por la presencia de un otro, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando están en una calle tarde, ya un poco oscureciendo, o en un lugar esperando, no sé, el colectivo, la locomoción colectiva, se acerca a alguien y se acerca a algunos metros, generan cierta incomodidad, ¿eh? Si entramos a un ascensor, por ejemplo, y vamos solos, pero entran una o dos personas más, normalmente uno se aplasta contra el fondo del ascensor porque justamente está tratando de mantener su espacio íntimo, su metro cuadrado, como le decimos aquí en Chile. Y imagínense en un lugar donde hay mucha más gente. ¿Qué pasa con esto? En los centros comerciales, por ejemplo, donde anda mucha gente junta, cómo se incomoda y la gente de alguna forma se va adaptando, pero esa adaptación no quiere decir que no se sienta una cierta incomodidad. ¿Mm? Entonces, en los caballos es muy fácil ver esto. El caballo en sí es muy celoso del resguardo de su propio espacio, ya su espacio personal, pero no es muy respetuoso del espacio personal del otro. Algunos son bien invasivos, o algunos se acercan con harta soltura, sin mucho miedo. Le pasa a los potrillos. Los potrillos normalmente son educados por las madres justamente en este aspecto, en respetar el cuerpo del otro, el espacio vital, pero también... mira, ahí está César Isla. Gracias, César. Él coloca Edward Hall, ¿ya? Edward Hall es quien habla de la proxémica o de la proxemia. Bueno, la proxemia de alguna forma tiene que ver con eso, con el espacio, de cómo yo manejo su espacio. Entonces, Edward Hall ubica varias formas de espacio o varios rangos de espacio.
y va de un espacio social que es muy amplio. En el ser humano puede superar los 6 a 8 metros, pero en el caballo esos rangos son de 15, 20, 30, 50 metros. Y, y de ahí se va reduciendo. Mientras más pequeño el espacio, es un espacio social, después un espacio, un espacio, podríamos decirlo, como más, no es íntimo, pero es un intermedio entre el espacio social y el espacio íntimo. Y finalmente viene el espacio propio o el espacio íntimo, que es entre los seres humanos, no va más allá del medio metro, 50, 60 centímetros. Pero en los caballos eso puede ser 1 metro 20. O sea, yo lo vivo bastante seguido con los caballos con los que estoy trabajando ahora, que son caballos salvajes. A más de 3 metros no me dejan acercarme. O sea, yo me acerco y ellos se van. Pero a veces, en algunas situaciones que yo me he quedado quieto esperándolos, han llegado a menos de 1 metro. Entonces, todo depende de cómo uno empieza a trabajar con esos espacios, ¿ya? Un caballo puede saber que tú te acercaste o te ve o te siente ya a varios cientos, puede ser cientos de metros, pero a 50, 60 metros el caballo ya sabe que estás ahí. Ya te vio y empezó de alguna forma a evaluar tus movimientos, a evaluar cómo vienes, y mientras más te acercas, el caballo de alguna forma te va evaluando tu nivel emocional, tu coherencia y cuáles son tus intenciones. Ellos lo saben antes. ¿Mm? Entonces, de la forma como yo manejo estos espacios, le vamos a llamar lenguaje proxémico. Y el lenguaje proxémico es justamente eso. Cómo mi postura, la posición que tomo con respecto al caballo y mi distancia o mi proximidad con respecto al caballo se transforman en un contenido comunicacional. O sea, hay una intención comunicativa en cada movimiento. Y eso no es que yo lo haga de manera consciente, eso es así. O sea, todos nuestros movimientos están comunicando, nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, nuestra motricidad cumple una función comunicativa. Entonces, cada movimiento, cada gesto, cada postura mía es un contenido, es una palabra, es una intención comunicativa. Avancemos, Alejandro. Entonces, estos dos elementos, proxemia y lenguaje proxémico, van a ser como fundamentales en la construcción de vínculos. Cómo yo me acerco, cómo yo me posiciono frente o detrás del caballo. Si me pongo atrás, el caballo se le llama posición de impulso, que el caballo, si yo me pongo a la altura de sus caderas, de su anca, de su grupa, el caballo tiene un espacio hacia adelante para moverse, y por lo tanto, y lo va a ocupar. Pero si yo me pongo a la altura de sus paletas, los hombros, por ejemplo, entre cuello y hombro, bloqueo el movimiento del caballo y el caballo va a girar o se va a devolver y va a moverse hacia otro lado. Entonces, con esos movimientos yo puedo hacer que un caballo se mueva, que avance, que retroceda, que gire, y eso es parte de lo que es una construcción de vínculo. El otro aspecto importante a considerar acá es el tipo de liderazgo. Hay muchas formas de liderazgo, hay muchas definiciones de liderazgo. O sea, cuando ustedes se ponen a buscar, van a encontrar un sinnúmero de conceptos, definiciones, de formas de liderazgo. Para mí, observando caballos, me he dado cuenta de que no siempre uno es el líder, a pesar de que los caballos en libertad son jerárquicos, pero estos liderazgos que corren ellos tienen que ver con ciertos roles. Sin duda que hay un semental, que es un protector, que es un cuidador del harén, que tiene con sus yeguas y las cuida y las protege y no deja que otros potros se acerquen. Y sin duda que ese es como un rol principal, que es de protección y de cuidado. Pero las yeguas, por ejemplo, la más vieja es la que disciplina, es la que cuida, la que ayuda a los más pequeños, a las yeguas primerizas, la acompañan. Y hemos visto, me han tocado ver algunas situaciones bien interesantes de yeguas mayores que acogen al potrillo, a la cría recién nacida, y mientras la mamá está recién recuperándose del parto, ellas toman a las crías y las protegen, las cuidan hasta que la mamá ya esté en condiciones
de poder ejercer su rol de mamá, ¿cierto? Entonces, en algunas situaciones también, si hay un caballo que tiene sed y parte hacia el agua y los otros hay muchos que los van a seguir. Y no necesariamente es el macho, no necesariamente no es el potro, el semental, no es la yegua mayor, sino que es otro miembro de la manada que de repente encuentra que siente sed y sabe que por ese caminito llega al agua y se va por ahí y los otros muchas veces lo van a seguir. Entonces los liderazgos son como bien compartidos. ¿Mm? Y eso nos ha llevado a mí a también analizar un poco el liderazgo con los caballos, sobre todo trabajando en algunas cosas de coaching, en donde podemos distinguir 4 tipos de liderazgo, por decirlo de una forma, que son los que están viendo ustedes en la pantalla. ¿Ah? Hay un liderazgo positivo, que es el que genera confianza, que es un liderazgo que te da oportunidades, que te ayuda a crecer. Hay liderazgos fuertes, en donde esos liderazgos fuertes te aportan certezas, te dicen lo que hay que hacer y eso no tiene cuestionamiento, pero te libera de tomar la decisión de qué puedo hacer. ¿Ah? Entonces, un liderazgo fuerte a veces no es tan malo cuando resuelve cosas, pero puede ser complicado cuando tú no te deja proponer alternativas de solución a los problemas, a la situación en la que estén inmersos o en la que se esté dando este liderazgo. Entonces, estos liderazgos fuertes son firmes y manejan muchas certezas, tienen todo resuelto, pero si bien es cierto, son capaces de conducir muchas situaciones, no dejan que los subalternos puedan de alguna manera también participar de la resolución de problemas. ¿Mm? El liderazgo positivo, al contrario, busca propone cosas y que el grupo resuelva, que el grupo tome decisiones y que el grupo también vaya trabajando. Son liderazgos bastante interesantes. Y por contraparte, el liderazgo fuerte tenemos un liderazgo débil, que son liderazgos que funcionan mucho en el laissez-faire, por decirlo de una manera, en dejar hacer, ¿ah? Que el otro se exprese, que haga lo que se le ocurre, que si tiene una buena idea, ya, hagamos eso, pero no genera muchas dudas, es muy flexible, pero a veces frente a situaciones complicadas donde se requiere resolver de manera rápida, a lo mejor hacer un conciliábulo y un congreso para poder resolver alguna situación puede ser eh, dificultoso. Y el otro es el liderazgo negativo, que es un liderazgo que funciona por el temor. ¿Ya? Es un liderazgo coercitivo, es un liderazgo que generalmente está basado en actividades agresivas, donde si no haces lo que te piden vas a tener consecuencias y que van a ser graves. Entonces ese tipo de liderazgo genera, o ese liderazgo negativo, por decirlo de una forma, genera temor y está basado en el temor. Temor a las consecuencias, temor a la respuesta. El liderazgo firme o el liderazgo fuerte lo que hace es generar, te aliviana la carga de tomar decisiones, pero también te cohíbe y no te deja ser. El liderazgo débil va a generar muchas dudas, pero es muy flexible. Y el liderazgo más adecuado es el positivo, que genera mucha confianza y que propone situaciones a resolver. Ahora, uno tendría que tomar de repente un poquito de todo, ¿cierto? Centrarse ahí en el medio, donde haya que ser firme, donde haya que ser flexible, donde haya que proponer. Entonces, no es tomar con el tema de los caballos, y sobre todo en la construcción de vínculos, no es asumir uno de estos liderazgos, sino que una combinación. Por eso lo pongo así yo con 4 esferas o 4 círculos que se unen en el centro. ¿Mm? Porque ahí al medio uno tiene que moverse. Hay situaciones que tienen que resolverse de esa manera. No, está bien. Es perfecto, Alejandro. Estábamos mentalmente comunicándonos. De acuerdo a estos liderazgos, de acuerdo a esta construcción, este concepto, esta idea de construir vínculos, lo que de alguna forma se busca, y lo que yo buscaba en algún momento, bueno, todavía lo sigo buscando, es un estado emocional del caballo de terapia. Y en el fondo es un estado emocional para todos los caballos.
Entonces, nosotros en terapia normalmente necesitábamos caballos que estuvieran emocionalmente, fueran estables, que se sintieran satisfechos, o sea, tuvieran su alimentación adecuada, tuvieran el agua necesario para poder tomar y para poder estar resuelta su situación de sed, por ejemplo, descansados y sobre todo en coherencia. ¿Qué significa coherencia? Coherencia es un término bastante nuevo y que tiene que ver un poco con cierta armonía entre la respiración, entre la frecuencia cardíaca y tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo también. Entonces, cuando yo estoy en un estado de coherencia cardíaca, coherencia emocional, estoy con todos mis niveles armonizados, por lo tanto, es difícil que yo esté en un estado de tensión o en un estado de estrés cuando estoy con estos temas o con estos aspectos que estamos enumerando acá resueltos. Entonces ahí vamos a tener un caballo siempre que va a estar en equilibrio, que va a estar dispuesto a colaborar porque nada lo está estresando. ¿Mm? Ahora, el otro elemento importante a considerar en este estado emocional de los caballos es el control de ciertos factores, sobre todo los ambientales y de las personas. En los ambientales, bueno, vamos a hablar del viento, podemos hablar de truenos, relámpagos, o de una tormenta eléctrica que puede generar algún tema de, de asombro, pero los caballos que están de alguna forma en libertad manejan esos temas relativamente bien. Pero el viento es el que de repente nos puede aportar algún tipo de dificultad cuando arrastra cosas, unas bolsas, o cae algo, o arrastra un trozo de latón que genera ruidos extraños que no son comunes. Entonces eso afecta, sin duda que afecta el estado emocional de los caballos. Y lo otro son las personas. Las personas, si yo vengo, como decimos aquí en Chile, con la nube negra sobre mi cabeza, o sea, he tenido un día terrible, no he podido resolver algunas cosas, me preocupa mi situación financiera, no alcancé a pagar esto, eh, me faltó o falló alguien que tenía que entregarme algo, bueno, o tengo un familiar enfermo, por ejemplo, todas esas situaciones que me afectan y que yo las llevo y las expongo en una relación con el caballo, en un momento que tengo que conectarme con él, sin duda que los caballos tienden a distanciarse de eso, ¿ya? Ahí yo no estoy en una coherencia emocional o coherencia cardíaca, mi respiración es agitada, mi estado, mi ritmo, eh, por ejemplo, mi ritmo cardíaco va a estar también alterado, voy a venir con la presión un poquito alta seguramente, entonces esas cosas el caballo las va a sentir y por lo tanto va a tomar cierta distancia con respecto a eso. ¿Mm? ¿Alguien, escuché una voz por ahí? ¿Alguna consulta, pregunta o no? No, parece que no. Ya, sigamos. Entonces, el control de esos factores son lo importante también tenerlos, sobre todo los personales. ¿Ya? Eso afecta mucho la construcción de vínculos de un caballo. Bueno, eh, aquí en la construcción de vínculos, yo logré, de alguna forma he organizado este cuento en 4 etapas o 4 fases. Con mis alumnos, con mi gente, con mi staff, con el equipo que trabajo yo, con mis colaboradores, decidimos poner el nombre de rituales de vinculación a esta etapa. Y rituales porque que yo establezco para poder construir un vínculo. Entonces, la primera etapa, o el primer ritual es el encuentro. Y esto tiene que ver mucho con la forma como yo me acerco al caballo, que es cuando hablábamos de la proxemia. Entonces, si yo voy y entro de manera intempestiva al corral, a la pesebrera o al lugar donde está el caballo, sin duda que voy a afectar su estado de coherencia, voy a afectar su estado de ánimo y ese encuentro no va a ser positivo. Entonces, si yo llego de una forma distinta, como pidiendo permiso, como quien llega a la casa de algún
de algún familiar, de algún desconocido, o por primera vez a un lugar, no llega y entra. Va pidiendo permisos, va midiendo, va probando y va entrando de a poco. Acá es lo mismo, ¿ya? Acá es lo mismo. Entonces, eh, este encuentro marca el inicio de todo, ¿ya? Aquí todos los movimientos que vayamos a realizar van a tener un significado, van a tener una connotación, ¿ya? Y eso es lo que va a permitir que nosotros nos podamos acercar o nos podamos incluso tocar al caballo, ¿ya? Eso va a determinar también el grado de confianza con el que el caballo nos vaya recibiendo. Y aquí es donde yo hago una salvedad, o sea, siempre es importante mostrarnos confiables para el caballo. Y para eso yo tengo que tener muy claro lo que quiero. O sea, yo no puedo ir con las manos atrás escondiendo algo frente al caballo. Lo mejor que yo he encontrado como una forma es mostrarle que llevo una jáquima, llevo una cuerda. ¿Mm? Y que esa cuerda y esa jáquima no le van a hacer daño, porque yo no se la voy a tirar, se la voy a mostrar, se la voy a pasar por la espalda, lo voy a acariciar con eso. Entonces un poco, este primer encuentro tiene que ver con eso, con mostrarme con confianza, que yo no tengo miedo, porque a veces sucede que una persona, por no aspectar al caballo, eh, camina sigilosamente hacia el caballo. ¿Y quiénes caminan sigilosamente hacia una presa? Los cazadores, los depredadores. Entonces, en ese sentido, cuando yo me aproximo a un caballo, tengo que hacerlo de manera resuelta, no corriendo, pero sí caminando, pisando firme, como diciendo, aquí estoy yo, pero no vengo a hacerte daño, pido permiso, solamente quiero estar contigo. Entonces, en resumen, en esta primera etapa, yo recomiendo acercarse, que el caballo me vea, y una vez que me mire, entrar, como si pidiera permiso, acercarme a ellos. Y una vez que me presento, me coloco frente al caballo, perdón, espero la respuesta del caballo. Normalmente ellos van a generar un poquito de tensión en su cuello, se van a alejar, pero si uno relaja un poquito, ellos se van a volver y nos van a quedar mirando. Y es ahí donde yo tengo que empezar a acercarme a poquito y ir analizando muy bien su lenguaje corporal. Todos los tipos de tensiones, el movimiento de sus orejas, cómo distribuyen el peso, hacia dónde cargan el peso, hacia las patas, hacia las manos, alejándose de mí o se mantienen en el mismo lugar y no se mueven, van a ser indicativos de que si realmente yo estoy llegando bien o no estoy llegando bien. Eso como primera cosa. Ahora, ¿qué pasa si el caballo de alguna forma se muestra como no receptivo a mis señales y tiende a alejarse un poquito? Yo retrocedo. Me devuelvo 1 o 2 pasos y inmediatamente, como si hubiese ya un elástico, el caballo se va a girar hacia nosotros, va a mover su cabeza, a mirarnos. Y ahí puedo entrar de nuevo yo otro poquito, y si se aleja, me retiro, hasta que vayamos acortando la distancia, hasta que de repente podamos estar muy cerca. O sea, no presiono, voy explorando. La idea es que el encuentro no genere estrés, no genere tensión. Entonces, y aquí es donde nosotros, de alguna forma yo me separo un poco de las domas tradicionales o de la doma racional, porque no hago correr al caballo, no lo alejo, porque para mí me parece más lógico, yo quiero que el caballo esté conmigo. Por lo tanto, si yo lo empiezo a corretear, si lo empiezo a arriar, para que el caballo se canse, se libere, se desestrese, en el fondo lo que estoy haciendo, y sobre todo si es en un corral circular, estoy haciendo que arranque, que huya de mí. Y yo no quiero eso, yo quiero que el caballo esté conmigo. Entonces, en este primer encuentro, me tengo que aguantar las ganas de verlo galopar o de hacerlo galopar o hacerlo correr. Eso lo puedo guardar para después, cuando ya estemos haciendo algún ejercicio de preparación, de entrenamiento, cuando estemos en una etapa distinta. Pero en el primer encuentro, lo que yo quiero es estar con el caballo. Entonces, no tengo que ahuyentarlo. ¿Ya? Eso me gustaría que lo tuvieran siempre muy claro, si es que quieren seguir por esta vía. Entonces, en la primera etapa, este primer encuentro tiene que ser lo más fluido, lo más sano y lo más grato para ambos. ¿Mm? Y esto puede durar 5 minutos,
como una mañana entera, ¿ya? Entonces aquí yo siempre les digo lo que me dijo a mí alguna vez un maestro: no quieras hacer en 15 minutos lo que te pueda llevar un día, porque es muy posible que si te das el tiempo, puedas lograr en 15 minutos lo que te podría costar un día. Entonces, hagámoslo siempre este primer encuentro y esta primera etapa lo más sueltos posible, lo más desprovistos de expectativas y de objetivos como en segundo plano. La segunda fase o el segundo ritual, nosotros le hemos puesto el reconocer. Y esa es una situación que se da cuando yo logro tocar al caballo, cuando el caballo ya me deja acercarme y estoy a una distancia del largo de mi brazo de él. Cuando eso sucede, yo puedo tocar, y si el caballo no se aleja y al contrario mantiene su postura y se queda tranquilo al lado mío, yo ya puedo ingresar y empezar a reconocerlo como un otro que está frente a mí, que tiene su personalidad, que tiene sus intereses, que tiene sus necesidades, y por lo tanto lo reconozco. Y así también él me va a reconocer a mí, porque hay algunos caballos que en esa etapa van y se acercan a ti a olerte. Y ahí es donde uno de repente, muchas personas se asustan y o levantan el brazo o se echan bruscamente hacia atrás, cortando todo este vínculo. Los caballos no nos van a hacer daño, tenemos que partir de esa base. El caballo va a reaccionar frente a una situación que nosotros propongamos. Si nosotros proponemos una situación agresiva y de vulneración de los derechos del caballo, lo más seguro es que ellos reaccionen también. Y ellos van a reaccionar de tres formas: o huyendo, ¿ah?, o colapsando y por lo tanto quedándose impávidos y totalmente paralizados, o agrediendo. Normalmente los caballos se mueven en este orden: huida, agresión y paralización. Entonces, como no queremos llegar a esos niveles de estrés, tenemos que ser sumamente cautos, sumamente respetuosos, y por eso hablamos de rituales, porque vemos estas conexiones como algo absolutamente sagrado. ¿Mm? Cuando logramos entonces que el caballo, reconocer al caballo como un ser, lo vemos frente a nosotros y empezamos a admirarnos de su belleza, de la sedosidad de su pelo, de la temperatura, el olor que sale de él. A mí, bueno, yo tengo que reconocer aquí que el olor a caballo a mí me fascina, me encanta. Yo, si pudiera crear o si alguien creara un perfume a caballo, yo lo compraría inmediatamente. Bueno, después de reconocer, viene una etapa que ya es más compleja y no es tan fácil llegar, que es el sentir. ¿Y a qué nos referimos con el sentir? Nos referimos a sentir al caballo ya de un punto de vista no solamente como con nuestras manos, sino que sentir lo que nosotros estamos provocando. Y aquí es donde viene el primer contacto físico. ¿Ya? El contacto es el medio con el cual vamos a dialogar con el caballo. Y este contacto implica conectar mi ser con el ser del caballo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una cosa bastante mística, si ustedes lo quieren ver así, pero es posible hacerlo. O sea, no es fácil explicar con palabras algo que se debe sentir con todo el cuerpo. Entonces, es difícil enseñar esto. De hecho, no se puede enseñar, solo se puede aprender. O sea, cada uno, a través de la propia experiencia, va a poder entender un poco de qué estoy hablando. Y los que ya han tenido contacto con caballo, que de alguna forma tienen un contacto, un vínculo muy especial con ellos, yo creo que me van a entender un poquito a lo que me refiero, que es sentir al caballo en términos de importante de todo esto es ir paso a paso, descubriendo lo que el caballo siente bajo nuestras manos cuando estamos tocando, acariciando. O sea, aquí recién estamos empezando a poner nuestras manos sobre el caballo. No estamos ejerciendo ningún tipo de masaje, nada. No hay presión, es solamente tocar para poder sentir lo que pasa debajo de él. Y ahí van a venir algunos temblorcitos, algunas reacciones del caballo que tienen que ver con algunos traumas que están alojando, algún golpe, algún accidente, algún ataque de otro caballo a lo mejor, y que dejó ahí
en ese trozo de piel algún mal recuerdo, que si nosotros lo tocamos con amor, con afecto, podemos resignificar ese malestar en algo positivo y en algo eh, benéfico. O sea que en el fondo estamos hablando de sanación. ¿Mm? En esta etapa son válidos los masajes, ¿ya? Las caricias y toda acción que esté proporcionada por el tocar. O sea, la finalidad aquí es que el caballo, nosotros vayamos recibiendo cierta información. Aquí uno puede entender muchas cosas con los caballos. Cuando uno va bajando por sus patas y la alejan, hay algo ahí. Cuando sacuden su lomo, hay algo ahí también. ¿Mm? Cuando tensan su cuello y alejan un poco el cuerpo, hay cosas que pasaron ahí. ¿Ya? Sobre todo a los costados, donde de repente quedan atrapados los caballos, o se enredan en cuerdas, en alambre. Eso genera ciertas memorias que quedan alojadas en esta parte del cuerpo, que es la piel, que más abajo de eso se llama la fascia, en el fondo. Es el verdadero nombre de una envoltura que cubre todo el cuerpo y todos los órganos del ser vivo, digamos, y eso queda alojado ahí. Entonces, nosotros con el tocar de manera receptiva, en el fondo yo no estoy tocando para provocar algo, estoy tocando para sentir, para recibir la información que el caballo me quiera dar. Entonces, este sentir es bastante complejo de poder explicar, pero yo creo que de alguna forma, al ir practicándolo, al ir explorando esto, van a empezar a darse cuenta a lo que me refiero. ¿Ya? O sea, en resumen, en esta etapa, en este sentir, nosotros comenzamos a tocar al caballo y observamos su reacción. Este tocar debe ser sin intención de provocar algo, de provocar a lo mejor una relajación. No, es, como les decía anteriormente, un tocar receptivo, o sea, un tocar para yo recibir información que viene del caballo. Esta situación se va presentando de manera muy paulatina, muy lentamente también. Entonces tenemos que ir explorando un poco aquellas zonas que puedan estar cubiertas o puedan estar, digamos, afectadas por algún tipo de trauma, y lo vamos a encontrar aquí en esta etapa. Los masajes que tienen que ser, normalmente hay bastantes videos, información con respecto a cómo masajear caballos, y que no tengan temor en entrar a eso y empezar a buscar aquellos ejercicios que de alguna forma le hagan sentido a ustedes. Es importante eso. Tiene que ver mucho con cómo resuenan algunas cosas con nosotros. Aquí ya en esta etapa, una vez que pasamos con el texto de tocar, de acariciar, podemos empezar a trabajar con el cepillo, con la rasqueta, que le llamamos a nosotros a los distintos tipos de cepillo, cepillar, peinar las crines, peinar la cola, y dejar esto como una etapa de primero tocar, acariciar, para después empezar a hacer a tipo de aseo. Yo normalmente termino mucho después de cepillar y de rasquetear, que es no sé cómo le llaman en otros países, pero es un tipo de, no es un cepillo, pero es un artilugio, un elemento que es como metálico, con distintos círculos concéntricos y ondulantes, que sirven para sacar todo el barro, el pelo que está suelto. ¿Mm? Partimos con eso, después cepillo, y yo termino con una toalla donde yo, con las manos bien extendidas, bien abiertas, paso por todo el cuerpo envolviendo al caballo con esa toalla, y como si lo estuviera secando, como quien seca a un niño después de bañarse. Y ese es este primer, ¿cómo se llama? Esta fase. Y la última es el conectar. Y esta ya es un poquito más compleja de explicarse todavía. Pero aquí hablamos de trabajar en equipo, hablamos de sinergia, de sincronía, ¿ya? Que estos son como 3 elementos súper necesarios para el buen vivir de todo ser vivo. ¿Ya? Los seres humanos, sobre todo, nosotros necesitamos trabajar colectivamente, hacer cosas en equipo, necesitamos estar, que fluya todo de manera sinérgica, y que por lo tanto estemos en sincronía, que todos estemos dentro de un mismo esquema, de un mismo objetivo, de un mismo propósito. Entonces,
cuando tratamos de hacer esto con los caballos, justamente es eso, conectarnos para poder trabajar y formar un equipo. Algunos hablan, o por ahí hablan de binomio, por ejemplo, que se han visto eh, experiencias muy interesantes con respecto a los binomios, y justamente tienen que ver con esto, con la sincronía, con la sinergia y el trabajo en equipo. Aquí en esta última etapa es importante tomar en cuenta un poco, a ver si me fue la idea, pero por aquí la tengo ya. Como estamos viviendo en un mundo un poquito desencantado, producto un poco del alejamiento, de la distancia que hay entre el ser humano y la animalidad, con la naturaleza, y nosotros hemos vivido un poco este distanciamiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que de alguna manera vamos creando una separación, y esta separación a veces nos genera una serie de situaciones que son negativas y que nos hacen de alguna forma no vivir bien, estar incómodos y estar buscando el bienestar dentro del malestar. Entonces, en ese sentido, esta última etapa busca justamente un poco recuperar esa cercanía, recuperar esa identificación, esa conexión con la naturaleza, con nuestra animalidad. Y en esta etapa conectar con el caballo desde esa perspectiva es como la gran posibilidad de poder volver a conectarnos con nosotros también. Entonces, tiene una doble importancia. Primero es poder entender al caballo desde su ser caballo, y además nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos desde nuestra propia esencia. Así que yo con esto, más o menos a grandes rasgos, les quiero contar un poco de qué se trata todo esto y de la experiencia que hemos ido logrando en distintas situaciones que hemos vivido con caballos, y agradecerles pues su atención. Quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Genial, Gustavo, como siempre, espectacular. Antes de pasar a este espacio de preguntas, que sé que de pronto pueden existir comentarios o inquietudes, Claro, me claro, gustaría por supuesto. que nos cuentes un poco, digamos ahorita, qué certificaciones o qué cursos estás dando, está por venir en breve. Cuéntanos un poco sobre eso, y al igual que tú sedes tus instalaciones, si van a ser virtuales o presenciales. Sí, nosotros, bueno, yo ahora estoy aquí a Portas, ya en el sábado tenemos un curso justamente de construcción de vínculos y manejo natural del caballo. Ya ese curso está dirigido a personas que no tienen experiencia con caballos, y por lo tanto es ideal para aquellas personas que quieren empezar o iniciarse en este tipo de manejos. Y eso es este fin de semana. Acá estamos en un sector en el sur, centro-sur de Chile, en la región del Maule, en un lugar que se llama Cauquenes, una ciudad, Cauquenes, la comuna de Cauquenes. Y aquí hay un sector, hay un fundo, una estancia que se llama Los Lirios, y que es donde existe en este momento una manada de caballos que se ha criado en libertad, ¿ya? Entonces hay caballos nacidos de padres que se han criado en libertad. Entonces, imagínense, o sea, han tenido muy poco contacto humano, y, y viven en absoluta libertad dentro de 150 hectáreas, se mueven a su antojo, y ahí estamos tratando de tomar algunos caballos para poder Andrea Biondi. Gracias, Andrea. Igual, un abrazo para ti. Debe retirarse. Muchas gracias por estar, Andrea. Y estamos entonces en este que queremos, de aquí el proyecto nuestro es armar esto un santuario, ¿ya? Entonces estamos haciendo actividades aquí en el mismo lugar para poder generar estos recursos y empezar a mostrar un poco este lugar como un santuario de caballos. Así que ese es como nuestro primer objetivo, y estamos dando este curso ahora, este fin de semana. La próxima semana, ya en febrero, a partir del 2 de febrero, estamos con mi amiga
Sandra Morales, dictando un curso sobre masaje, ya, en equinos, y ese va a ser online, ya. Entonces están los contactos en nuestras redes sociales, tanto de Sandra Morales, Ospina, o Etología Equina, o en las nuestras, en las mías, que son Gustavo Becerra, Los Senderos del Caballo, o Los Senderos del Caballo, que son en Facebook y en Instagram. Así que, y ese curso es online, y, y lo va a dictar la magnífica Sandra, que ya ha mostrado algunos ejercicios, entonces está muy interesante que es justamente un aspecto que nosotros valoramos y evaluamos y desarrollamos mucho en la construcción de vínculos con el caballo. Y en Santiago yo estoy dictando un curso que se llama Monta Natural Sensitiva, que está en este momento, está bien solicitado, digamos. Hay muchas personas que quieren reconectarse con el caballo, pero vienen del área de la equitación, vienen del área del rodeo, y quieren montar de una manera distinta. Y esta monta natural sensitiva justamente apunta a desarrollar una monta, a aprender a montar desde el sentir. ¿Y qué significa esto? Sacamos las sillas de montar, sacamos las cabezadas con embocadura, con frenos, y trabajamos solamente con jáquima, y empezamos a conectarnos con el caballo a través de nuestro propio cuerpo, utilizando mucha pierna, muchas ayudas de mano, de voz. Así que es una experiencia muy interesante, que hay muchas personas que ya la están tomando. De hecho, tenemos los cupos vendidos de febrero y de enero. Ya terminamos completo ahora, y en febrero estamos listos. Estamos abriendo agenda para marzo y abril. Así que ahí nos ha ido bastante bien. Y eso lo estamos dando en Santiago, la región metropolitana, en el Club Centro Ecuestre Santa Rosa, en la Dehesa, al final de Avenida La Dehesa. Y eso es lo que tenemos por el momento, Alejandro, que te puedo contar por ahora. Genial, Gustavo. Vamos entonces a dejar de compartir. Quisiera saber ¿Ya? si hay alguien acá dentro de la sala que quiera tener alguna manifestación hacia Gustavo, alguna pregunta. En este momento pueden abrir sus micrófonos, hacerlo directamente, o si quieren también pueden escribir en el chat. En este momento lo hace América García. Nos escribe que muy sensible el proceso y la charla. Muchas gracias. Ya Gracias a como ya lo ti, leíste. América. Sí. Andrea, como ya lo leíste antes, se Sí, despidió y agradeció hace unos instantes. sí, Bueno, está la parte en la que César nos recuerda que es Edward Hall, el del concepto de la proxémica. ¿Listo? correcto. Entonces, bueno, no sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta. Hola, Gustavo. César Islas, aquí a tus órdenes. Hola, hola, César, ¿cómo estás? Gracias por el aporte. Sí, es que lo busqué rápidamente, no crees que me lo sabía. Ya, no, pero está bien. Es aporte igual. Vale. Fíjate que yo tengo una consulta, es una pequeña duda en realidad. Dígame. He tomado varios cursos de doma natural, de doma tradicional, de diferentes tipos. Sí. De hecho, por acá vino Choteco, estamos en México. Ah, sí, pues sí, Vino sí, sí, sí. Choteco en alguna ocasión. Sí, sí. Y bueno, pues ahí va Ramírez, y ellos, de que el primer contacto, digamos, con el caballo, se requiere marcar tu liderazgo. O sea, que el caballo te vea a ti como líder. Y creo que es, o sea, bueno, lo que hasta ahora con tu plática estoy viendo que es diferente, porque ellos marcan que lo primero que hay que hacer es en el ruedo darle, pues, cuerda echarlos a correr y marcarles los saltos, marcar los espacios vitales que se llaman, ¿no? Es esta parte de la comunicación proxémica. Y entonces, una vez que el caballo entiende que tú eres el líder, ya te sigue. Y ahí en adelante tú ya lo puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Me llamó mucho la atención ahora que tú comentas que es totalmente diferente. O sea, no hay que hacerlo correr, ni espantarlo, ni nada, sino más bien hacer una conexión más sensible
y no tanto de liderazgo. Entonces siento como que el liderazgo viene después. O sea, por ahí es mi pregunta. O sea, primero sensibilizar y después liderar. Exactamente eso es, César. El, lo que propongo yo es esa etapa justo que viene antes de empezar a trabajar con el caballo. O sea, ese primer encuentro entre estas dos seres que sea lo más sano y lo más ético posible. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, y efectivamente yo comparto con Martín y comparto con otros domadores que son argentinos, que tienen mucha experiencia, son bastante buenos, por decirlo de una manera. El liderazgo que se requiere, en algún momento hay que marcarlo, porque el caballo como ser gregario, como animal gregario, va a seguir a alguien. Entonces, en ese sentido, yo cuando hago todo este primer proceso de encontrarme, de reconocerlo, de sentirlo, de empezar a conectar con él, hay un punto donde yo tengo que empezar a pedirle cosas, donde yo le voy a empezar a mostrar las cuerdas, le voy a empezar a mostrar ciertas situaciones que a lo mejor el caballo no las va a conocer y por desconocimiento las va a rehuir, pero yo tengo que tener la suficiente sensibilidad para entender eso y tratar de llegar a él sin ser traumático. Pero eso también implica que yo tengo que ser firme. Por eso hablábamos de los tipos de liderazgo que teníamos que conjugar, de repente de liderazgo firme, con liderazgo propositivo, con un liderazgo flexible y un liderazgo más negativo, de repente que tiene que ver con un ser bastante más firme. Yo siempre utilizo una frase de Ferdinand Hempflings, que es un austriaco, no sé, no es austriaco, no creo, no estoy seguro. Pero él siempre habla de que uno tiene que ser firme por dentro, pero muy suave por fuera. O sea, siempre tengo que estar convencido y tengo que marcar un cierto liderazgo. Y en ese sentido, no se disocia mucho lo que yo te digo con respecto a lo que habla Martín Ochoteco. Hay que marcar un liderazgo. Entonces, cuando ellos llegan a un ruedo con un caballo, ya el otro proceso ya fue hecho, y puede haber sido bien hecho o mal hecho. O sea, el caballo te puede llegar de cualquier situación. Alguien lo agarró, le puso una jaque y me lo llevaron a tirones al corral, y ahí sin duda que va a llegar un caballo con una percepción muy distinta del ser humano. Indudable que si uno no marca bien límites, que yo más que ejercer un liderazgo es poner límites para empezar a entendernos con el caballo, sin duda que puede haber accidente. Entonces, en ese sentido, ellos tienen razón cuando al encontrarse con un caballo que viene, sobre todo en estas muestras, en estas ferias donde hay todo este tipo de cursos, los caballos que traen, no es un caballo que tú lo tienes todo el día en el potrero, que le puedes ir acercando, empezar a trabajar con él y empezar a trabajar desde el inicio de una manera mucho más suave, más sensitiva. Ahí tienes que ser, y sin duda, hay que ser firme y hay que marcar un liderazgo. Entonces, claro, y a veces uno le va a poner la cuerda y el caballo no le va a gustar y va a correr, va a arrancar. Pero ahí tiene que volver a buscar uno y ahí a través de la proxemia empezar a manejarlo sin cuerda al principio a lo mejor, solamente bloqueando su movimiento, haciendo que gire, haciendo que avance, hasta que vaya entendiendo de que hay cosas que a lo mejor se pueden resolver de una manera distinta y el caballo empieza a ceder y empieza a tranquilizarse también, porque el caballo, normalmente estos caballos cuando empiezan a correr y a saltar es porque se estresan y quieren huir de donde están, porque no quieren estar ahí. Y lo que yo quiero es que el caballo esté conmigo. Entonces tengo que empezar a buscar ahí. Y si bien es cierto, hay momentos en que uno tiene que ser firme. Eso es, sin duda que es así. O si no, lo puedes pasar mal. Eso hay que tomarlo así. Así que la idea es que cada uno de nosotros vayamos tomando todas estas cositas y vayamos armando nuestras propias formas, aquellas que nos hagan sentido y que nos resuenen de mejor manera para que podamos llevarnos de mejor modo con... Claro. Muy bien. ¿Respondo tu pregunta, César? Sí, sí, totalmente, totalmente. Te agradezco. Excelente. Y bueno, te felicito por la ponencia. Ha sido muy, muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Genial. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta, si sea con relación a los cursos, a las certificaciones o a la misma ponencia del día de hoy. Pero está con muchos pajaritos. Adelante, Vero.
Hola, desde México. Oye, una pregunta. Cuando yo tengo, por ejemplo, estoy iniciando un potrillo y por alguna cuestión llevo trabajando 1 o 2 meses y por alguna cuestión dejo ese trabajo, al retomarlo, ¿se tiene que iniciar nuevamente desde cero con esa confianza o cómo se hace una evaluación del trabajo que traen los caballos? Ay, perdón, traigo el... Mira, A ver de dónde a ver, retomarlo. a ver si entendí. Tú llevas ya un periodo con el proceso con el caballo y después haces una pausa y quieres volver a retomarlo. ¿Eso es? Sí, así es. Ya. Mira, hay que tener bastante ojo con el tema de las crías, digamos, de los potrillos, porque a veces nosotros por un afán de querer proteger, de querer cuidar, de querer, porque seamos justos, o sea, son enternecedores, son maravillosos el poder estar con ellos, como son pequeñitos, tocarlos, acariciarlos, y de repente ahí tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Es mejor que de repente los potrillos vayan criándose libremente y la madre los vaya criando, hasta que nosotros podamos empezar a incorporar algunas estrategias, algunas herramientas de trabajo con ellos. Pero el caballo va a aprender. Lo que tú le enseñes, el caballo lo va a aprender. Y si tú después dejas de trabajar con él una etapa y vuelves a los meses, a 2, 3 meses después, el caballo va a recordar lo que hizo contigo. Va a recordar tus olores, va a recordar tus modos, tu manera de moverte. Todo eso el caballo ya lo guardó y lo tiene en su disco duro, por decirlo de una manera. Entonces, y eso él activa eso nomás. Y empiezan a recordar y empiezan a trabajar. Entonces, ya rápidamente empiezan a funcionar de nuevo. Entonces, el caballo no es que se le olvide, ¿ya? Lo recuerdan en instantes, así rapidito. Entonces, se pueden dar estos espacios. Por eso de repente a veces no es tan bueno a veces insistir demasiado en un tipo de aprendizaje con el caballo, porque lo hizo bien una vez. Y yo por lo menos soy de esa idea. Si el caballo ya respondió y hizo lo que yo le pedí bien una vez, lo dejo. No repito el cansancio como diciendo ya, para que no se lo olvide nunca más. No, él lo aprendió una vez y listo. No necesita más. Entonces, ya seguir con eso es los caballos empiezan a molestarse, a frustrarse, porque dicen, bueno, ¿por qué me lo hace hacer de nuevo si ya lo estoy haciendo como él me lo pide? Entonces empiezan a haber unas dificultades y se empieza a desvirtuar este aprendizaje y empieza a modificarse. Entonces la idea es que lo hizo bien, lo aprendió y después pasamos a otra cosa. Que a los 2 o 3 días tú puedas recordar eso y volverlo a hacer, sí, perfecto. Si a los 2 meses tú quieres tomar esa actividad y volver a hacerla de nuevo, perfecto, el caballo la va a recordar y la va a ir asimilando cada vez mejor. Entonces cada vez va a ir guardando información sobre una información que ya está firme para guardar otra y así. Un poco ese es el tema. ¿Mm? Te respondo tu pregunta, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Listo. No, Oye, gracias a ti, otra Vero. pregunta muy rápida. ¿Es Dígame. recomendable trabajar? De repente me han recomendado trabajar al caballo 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Eso es relativo. Si el caballo aprende algo que tú le estás pidiendo en 5 minutos, a lo mejor con 5 minutos basta. Pero si le cuesta entender, siempre hay que pensar que es uno el que está explicando mal. Entonces ahí revisar y empezar a hacer las cosas de nuevo. Pero trabajar así por lapsos cortos, 15 minutos, 20 minutos, parar y hacer una pausa y volver más tarde, sí, es la mejor forma. La mejor forma. Ya para no cansarse, no se cansa uno y los caballos tampoco se aburren de hacer lo mismo. Ok, muchas gracias. Ya, Padrísimo pues tu nada. tema. Gracias a ti. Genial, Vero. ¿Alguien más que tenga alguna manifestación, alguna pregunta? Gustavo, yo tengo un par de preguntas. Una de ellas Cuénteme. es, ¿con qué elementos ingresas a activar tu metodología? ¿Tienes alguna herramienta o algo con lo que inicies o recomiendes a las personas que están participando? Tú dices elementos, ¿te refieres a algún tipo de artículo, algún objeto? Sí, correcto.
Sí, como correcto. una jáquima, como cuerdas, como fusta, Exactamente, cualquiera de los elementos que a normalmente... veces con nada. Sí, yo a veces entro con nada, o sea, con las manos libres, porque después en una instancia posterior empiezo a incorporar algunos elementos, la jáquima, la cuerda, varios tipos de cuerdas, cortas, largas, gruesas, delgadas, para ir trabajando con el caballo a distintas cosas. Pero en la primer encuentro normalmente voy a manos libres, o sea, que no llevo nada en mis manos van limpias, es un poco la idea. Pero como la herramienta ya que yo incorporo es la jáquima, con un cabestro, con la cuerda cortita, Ok, para poder genial. ponérsela y empezar a trabajar ya a partir de ahí. ¿Mm? Sí. Perdona, mi señal que está un poco deficiente en este Sí, instante. y bueno, Pero sí te escuché muy bien. Por ya. otro lado, en los procesos de reeducación o cuando hay Mm, animales o ejemplares que ingresan a otros espacios o que van a ser llevados para procesos especiales, en ese encuentro que, que se da ahora, ¿hay alguna sugerencia o recomendación especial o la metodología es la misma? Es decir, si se quieren adaptar o reeducar algunos de los ejemplares que están llegando como nuevos a nuestros espacios. bueno, ahí hay que ser bastante finos en la interpretación de algunas señales, digamos. O sea, hay caballos que de repente pueden venir muy maltratados. Entonces, yo trabajé bastante al principio con caballos que venían de otras áreas, caballos de carrera, caballos de rodeo. Entonces, ya venían con algunas, llegaron a las terapias justamente porque eran desechados de otros lugares. Entonces, sin duda que hay que hacer un proceso de reeducación. Y ahí es donde a veces nos encontramos con situaciones que uno de repente cuesta entenderla. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Mm? Y, y en esos procesos yo soy de la idea de partir desde cero, como si estuviera empezando con un caballo de nuevo. Y ahí empezó, cuando hablábamos de esta parte del tocar y del sentir el caballo, empezar a recibir información, porque cada lugar que uno toque a veces genera un cierto temor, un cierto temblor, una cierta reacción, una tensión, que, que el caballo está manifestando que hay algo que ahí incomoda, que no necesariamente es nuestra mano, sino que es algo que hay un mal recuerdo. Yo le llamo mal recuerdo. ¿Mm? Y, y en ese sentido es donde hay que empezar a trabajar y tratar de ver, sentir y de repente llegan referencias, llegan ideas, te llegan sensaciones que tú las puedes interpretar y puedes incluso, ya con algo de práctica, inferir qué pudo haber pasado ahí. ¿Ya? Hay por ahí de repente escuché una vez que los cuerpos que no hacen el amor, que hacen el miedo, no se agitan, tiemblan. Entonces, cuando uno se acerca a un caballo y empieza a tocarlo, hay temblores, hay sensaciones extrañas que pueden venir. Y eso es donde uno tiene que empezar a trabajar. Y por eso yo recomiendo partir desde el inicio, encontrarme con ellos, reconocerlos, sentirlos para empezar a conectar recién. Eso es, Alejandro. Genial. Y bueno, hago esta para dar paso a otras preguntas. Y es, ¿qué ritual personal tienes tú antes de llegar a ese primer encuentro con los ejemplares que ya sea que están dentro de esa manada salvaje o que inclusive llegas a reeducar? ¿Cuál es tu ritual personal? Sentarme a esperar. Y puede ser una mañana entera. A veces estoy entre medio de ellos sin ninguna expectativa. Entonces, eso es como mi primera postura, digamos, llegar y meterme entre medio de la manera más lenta, más respetuosa, más tranquila posible y quedarme ahí y esperar qué es lo que hacen ellos. He tenido situaciones realmente maravillosas, experiencias maravillosas con ellos, pero cuando yo me muevo, se alejan. O sea, de alguna forma, como me están diciendo, no te muevas, quédate donde estás, déjanos a nosotros hacer. Y se conectan, te tocan, te huelen, te acarician, pero si uno se mueve o hace cualquier gesto, ellos inmediatamente se alejan. Entonces, porque son salvajes.
Entonces no te dejan que tú los toques. Pero si tú estás en un estado yo le llamo estado zen, por decirlo de una manera, ellos se acercan y se pueden acercar mucho al punto de tocarte, al punto de tocarte. Entonces mi ritual es ese. Yo cuando llego a un lugar donde no hay caballos que yo no conozco, me quedo quieto y espero. Espero que ellos hagan el primer movimiento. Ese es como el principal. Genial, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna manifestación, alguna inquietud. Vamos a leer acá el chat. Isis dice que agradecer el tiempo y el conocimiento compartido. Muchas gracias, Gustavo, por tu sensibilidad. Danilo también menciona, gracias, Gustavo, muy buena la presentación. Ahí vamos. ¿Alguien más que quiera participar? Vamos con una última pregunta, una última manifestación antes de pasar a ese proceso de gratitud. Bueno, Gustavo, hay otra parte que has mencionado y muchas personas mencionan. Ale, perdón. Dale. Perdón. No escuché hace ratito lo de los cursos. ¿Eso lo tiene en su página? ¿Lo puedo buscar ahí? Sí, mira, yo te hago un breve resumen. Gustavo ahorita va a hacer un curso para este fin de semana, precisamente de esta temática tan hermosa que estamos hablando, y es el vínculo de los caballos. Lo puedes contactar y encontrarla a él en sus redes de Gustavo Becerra o en los Senderos del Caballo. Y posteriormente, ahorita en febrero, va a tener una sesión magistral también con una de las ponentes que conoces, que se llama Sandra Morales Ospina. Sandra, sí. Eso va a ser para la primera semana de febrero y ese va a ser de tipo virtual. Entonces es una gran oportunidad para que se sigan capacitando en esta área. Sería ya con respecto a los masajes, por lo que nos contó Gustavo. Y pues aquí en la grabación, cuando les entreguen, también va a quedar nuevamente pues su teléfono de contacto, o el que lo requiera. Con mucho gusto me lo puede solicitar y yo se lo envío de forma directa, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Vale. Entonces, Gustavo, para finalizar esta parte, hablabas también un poco de la intención antes inclusive de llegar a ese proceso, a ese primer encuentro, a ese contacto. Para mí es bastante importante, lo he escuchado en muchas personas, pero a veces cada profesional lo hace como en automático, ¿no? ¿Cuál es esa intención que tú propones para llegar a generar el proceso, según esto que nos has contado, de no tener ninguna expectativa, de prepararte en ese modo zen, como lo mencionaste? Claro, fundamentalmente yo recomiendo llegar con la idea o sea, sin ningún propósito muy definido, solamente más que el estar. Como diciendo al caballo, déjame acercarme, yo quiero estar contigo, nada más, no quiero otra cosa. No quiero manipularte, no quiero seducirte, no quiero dominar, no, yo quiero estar, déjame estar. Y esa es como la primera postura, porque tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros proponemos en nuestros actos, nuestros gestos, con lo que pensamos. Entonces, muchas veces el caballo sabe que tú le sobas el lomo para montarlo. Y eso es terrible, suena feo, pero es así. El caballo sabe que tú le estás sobando el lomo porque lo vas a montar. Entonces, ya el caballo sabe que tú te acercas por algo, tienes una segunda intención. Y eso, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que tratar de revertir un poco ese proceso y ser más confiables para el caballo. De esta manera, poder ver que el caballo aparezca toda su personalidad, aparezca todo su carácter, aparezca su esencia. Conectarse con un caballo a esos niveles es hermosísimo. Yo lo recomiendo altamente. O sea, párense en un caballo, hagan algo con ellos, pero no piensen en montarlo, no piensen en dominarlo, sino que solamente estar. Y ese es como el principal objetivo. Yo quiero estar contigo, o déjame estar contigo. De ahí para adelante se pueden conseguir muchas cosas. Genial, Gustavo, de verdad, muchas gracias. Un placer para ti, Alejandro, tenerte en esta plataforma. Vamos a dar pausa a la grabación y pasamos a ese proceso de gratitud.